Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Mera. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico. El honor es nuestro siempre estar en tu programa. Muchas gracias. Doctor, el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global, el efecto invernadero siempre han sido motivos de preocupación y vemos, por ejemplo, el caso de la Amazonía, que cubre 8 países, incluyendo Colombia y Venezuela, donde la depredación y la preocupación acerca de la ecología es sumamente importante debido a que hay una especie de fauna en peligro de extinción. Aquí en el país lo vemos a usted muy enfocado en la protección del medio ambiente y también en los sistemas de consecuencia con respecto a las violaciones. ¿Qué podemos exhibir en los actuales momentos en el país en ese sentido? Mira, Federico, recientemente terminó la conferencia de cambio climático, la 26ª conferencia de cambio climático, en la que República Dominicana por vez primera tuvo una magnífica participación y con un criterio de unidad de cuerpo, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Consejo de Cambio Climático y de la Cancillería de República Dominicana. Tuvimos una participación que colocó el tema de República Dominicana en el centro del debate. ¿Qué exigimos nosotros? Muy sencillo. República Dominicana es una isla compartida con Haití. Estamos en el 10º lugar entre los países más afectados por los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, nosotros fuimos allá para abordar lo siguiente. Primero, somos una isla. Segundo, como tal, estamos sufriendo los efectos del cambio climático como quizás ningún otro país, porque tenemos el sargazo que nos viene del sur de América y de África, nos llega aquí el sargazo. La erosión de las costas de República Dominicana es muy evidente. Y Haití tiene un proceso de desertificación muy, muy profuso. En el caso de Haití, para que los amigos televidentes sepan, solo el 1% de su territorio tiene capacidad boscosa. Nosotros, mientras tenemos el 42% del territorio dominicano. Entonces, nuestra misión, nuestra labor es mantener y superar ese porcentaje que tenemos nosotros, que es la garantía del recurso agua, es la garantía que nos permite que nuestros ríos, las principales cuencas hidrográficas del país tengan agua. Y no estamos pensando en las generaciones actuales, porque en las generaciones actuales tenemos garantizado el recurso agua, pero es pensando en los próximos 50 años. Entonces, necesitamos que la comunidad de naciones supiese 3 cosas. Primero, que somos una isla. Segundo, que necesitamos financiamiento por parte de los países desarrollados, que son los que más producen gases de efecto invernadero, para que puedan venir en socorro de países como nosotros, que somos una isla y estamos expuestos, y que por sí solos nosotros no tenemos la capacidad financiera para abordar todo lo que hay que hacer en cuanto a la mitigación y adaptación del cambio climático. En tercer lugar, nosotros, ¿qué pedimos también? Somos un país muy expuesto a los huracanes y a las tormentas y a fenómenos atmosféricos. ¿Y qué pasa? Que toda Centroamérica y el Caribe hemos sufrido en los últimos años grandes efectos, fenómenos atmosféricos que han hecho mucho daño. Entonces nosotros llevamos una posición en el sentido de que esos daños se fuesen considerados como parte de la mitigación que hay que hacer para recuperarnos después que pasan estos fenómenos atmosféricos. Ese tema, que fue un solo discurso por parte de las islas y de Centroamérica y de otros países, fue muy bien entendido, pero no fue considerado por los países que tienen, lógicamente, gran poder de decisión. Sin embargo, por primera vez logramos
que se entendiera el problema y vamos a continuar en todos los foros internacionales llevando ese mensaje. Por lo tanto, esta cumbre del cambio climático, desde mi punto de vista, no fue lo que todos esperábamos en el sentido de conseguir cuestiones muy importantes, pero sí permitió, y yo le doy una valoración positiva, porque nos permitió exponer el caso dominicano y el resto de las islas del mundo lo entendieron y lo asumieron. Entonces vamos a continuar en esos trabajos más adelante. Cuando se habla de financiamiento para el efecto invernadero, contrarrestar el efecto invernadero y limpiar el ambiente a los fines de que respiremos un aire más puro, claro. ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Estamos hablando de que para la República Dominicana ponerse en condiciones de enfrentar el efecto del cambio climático que nos da muy duro en República Dominicana, pues lógicamente habría que hacer una inversión cuantiosa. Entonces, esa inversión cuantiosa, nosotros planteamos que los países que más producen gases de efecto invernadero y que son los países desarrollados, que tienen mucho más condiciones para ir a los organismos de cooperación internacional y facilitar financiamiento blando, inclusive donaciones a países como el nuestro, es a eso yo a lo que me refiero. En la cumbre, sin embargo, te puedo informar que República Dominicana será beneficiada de un proyecto grande que existe para la reforestación y la restauración ecológica de aquí al 2030 y en las que vamos a ser beneficiarios de unos fondos que nos van a asignar unos 18 mil millones de dólares para muchos países, pero de ese dinero vendrá gran parte a República Dominicana de aquí al año 2030. Esos son parte de los logros que nosotros obtuvimos en la conferencia de cambio climático y que lógicamente será muy beneficioso para el país. Aparte de eso, se resalta el empeño que usted tiene como ministro de Medio Ambiente en las áreas protegidas, claro, en perseguir la depredación y, claro, y en liberar áreas protegidas del sistema parcelario. ¿Cómo correcto. Vamos en ese sentido? Bien, hemos avanzado bastante. Como tú bien sabes, ya estamos en la fase final del plan de recuperación del Parque Nacional Valle Nuevo. Del lado de Constanza estaremos ubicando a unos agricultores que quedaron pendientes desde el año 2016 y nosotros ya hemos identificado unas propiedades y ahí vamos a hacer esta parte de entrega de estas parcelas para estos agricultores. Con eso vamos a concluir del lado norte. Del lado de Ocoa estamos ya en la parte final trabajando una serie de propuestas que le haremos a los agricultores y productores de productos agrícolas en esta zona. Es bueno recordar, y es bueno decirlo acá, que esto es un tema del lado de Ocoa que tenía años sin que hubiese una voluntad política para lograr la recuperación total del Parque Valle Nuevo y que afortunadamente con el presidente Abinader a la cabeza, pues lo vamos a lograr y en los próximos días estaremos haciendo unos anuncios sobre ese particular. Pero definitivamente ya del lado de Ocoa te informo que en un hecho sin precedentes ya el Ministerio de Medio Ambiente tiene la posesión de unos 115 kilómetros cuadrados. Del lado de Ocoa, el Parque Nacional Valle Nuevo tiene 915 kilómetros cuadrados. Del lado de Ocoa hay unos 115 kilómetros cuadrados que nunca el Ministerio de Medio Ambiente había podido asumir control del mismo. Ya hoy día tenemos 2 estaciones de vigilancia y protección del lado de Ocoa, que son las que mantienen nuestra presencia allí, y hemos tenido muy buena relación con los agricultores que viven en la zona, a quienes vamos a llevar a lugares donde van a poder tener en mucho mejor condición, porque tenemos un acuerdo con el programa Supérate, para que puedan tener no solamente viviendas, sino medios de producción para poder vivir en mejores condiciones
que como vivían antes. Estamos hablando de alrededor de unas 50 familias que están ubicadas, que están viviendo del lado de Ocoa de hace muchos años, pero en condiciones muy infrahumanas. Y luego entonces tenemos ya el compromiso hecho de a partir del 30 de noviembre no habrá más producción de productos de ciclo corto del lado de Ocoa. Y entonces lo que nos queda es definir los productos de ciclo largo, le hace fresas y aguacates. Y con esto, en los próximos días, tendremos una reunión con la Asociación de Productores de la Horma y ahí esperamos llegar a un entendimiento. Y en Valle Nuevo también sucede lo mismo, ¿no? En Valle Nuevo, del lado de La Vega. Sí. No, ahí el Ministerio de Medio Ambiente tiene total control del parque. O sea, con esto de Ocoa, pues evidentemente ya deberíamos haber concluiremos ya el plan de recuperación del Parque Valle Nuevo. Entonces, a partir de ahí, iremos a Sierra de Bauruco, donde ahí vamos a hacer entonces el plan de recuperación de la Sierra de Bauruco, que es de vital importancia para la capacidad hídrica de la provincia de Pedernales. Y por lo tanto, esperamos ya a comienzo de año materializarlo y concluirlo. No, y ahí hace frontera también con Haití. Desde la Sierra de Bauruco se ve el paisaje haitiano y el dominicano. Efectivamente. En el caso de la Sierra de Bauruco hay muchos ocupantes. No. Mira, te va a parecer impresionante lo que te diré. Ahí no hay muchos ocupantes. Ahí lo que hay es una producción agrícola fuerte y básicamente son no más de 6 o 7, digamos, productores de aguacate que están ahí, con quienes estaremos en contacto con ellos en los próximos meses. Fuera de la recuperación también vemos la persecución. Bueno, algo muy importante. Nosotros, mira, desde el 16 de agosto hasta la fecha hemos hecho más de 2.300 sometimientos a la acción de la justicia. Ahí no importa que sean dirigentes políticos, del pasado y del presente, no importa que sean militares, activos o retirados, no importa que sean empresarios, porque cuando se trata de la protección del medio ambiente y recursos naturales, nosotros hemos dicho lo siguiente: quien te habla no tiene intereses en este sector. Entonces, yo estoy en el medio y mi única misión es proteger el medio ambiente y recursos naturales en República Dominicana, aplicando la ley. Y en ese sentido es que hemos estado accionando desde que asumimos posesión de este ministerio. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Mera. Controlando gran parte del territorio haitiano y nuestro deseo es que no fuese así. Nuestro deseo es que tuviese un gobierno con la autoridad necesaria. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Mera, quien también es delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Y precisamente, antes de entrar al tema electoral, queremos preguntarle a usted qué opinión le merece la decisión que ha estado adoptando la República Dominicana frente al tema haitiano, que la generalidad, sin importar banderías, ha cerrado fila con los pronunciamientos y las políticas del presidente Luis Abinader en ese sentido. Sí, fíjate, Federico, nosotros respaldamos plenamente las acciones del gobierno de la República Dominicana presidido por el presidente Luis Abinader, porque consideramos que son las correctas. Desafortunadamente, luego del asesinato del presidente Moïse, en Haití hay una especie de un estado que es fallido, en el sentido de que
las instituciones en Haití no están funcionando como deben ser. Y por lo tanto, nosotros respaldamos plenamente las decisiones del gobierno de la República Dominicana porque tenemos que proteger este lado de la isla de Haití y es lamentable que la comunidad internacional que propició y ahogó muchas situaciones en Haití, que luego del primer terremoto que hubo en el año 2010, tuvo un momento de importante en el que establecieron en Haití distintos organismos internacionales, pues lamentablemente no propiciaron el clima político institucional propio para establecer la institucionalidad que debería tener Haití y que por lo tanto nosotros respaldamos las decisiones adoptadas por el presidente Luis Abinader. Siempre hay un elemento preocupante con la situación de Haití, es la inseguridad, el secuestro de transportistas que van cargados de mercancías, también los corredores llenos de terror y de inseguridad, y el interlocutor haitiano. El propio presidente se preguntaba con quién vamos a dialogar. Sí, correcto. En Haití, según leo los reportes de los medios de comunicación, hay mucha presencia de bandas criminales que son las que efectivamente están controlando gran parte del territorio haitiano y nuestro deseo es que no fuese así. Nuestro deseo es que tuviese un gobierno con la autoridad necesaria y por lo tanto es lamentable la situación en la que se encuentra Haití en los actuales momentos, pero nosotros tenemos que entender y comprender que compartimos la isla con Haití y por lo tanto tenemos que defender nuestro territorio, porque defendiendo nuestro territorio lo defendemos nosotros, los dominicanos. Lógicamente, siempre hay que tener pendiente los derechos humanos, siempre hay que tener pendiente el debido proceso de ley, los reglamentos de migración que el gobierno actualmente lo está aplicando. Entonces, nosotros respaldamos plenamente las decisiones del gobierno del presidente Luis Abinader. Dos temas que le incumbe a usted en su condición de delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. La Junta adoptó una decisión con relación a la pre-campaña electoral, pero también está inmersa en el proceso de evaluación para la designación de los miembros de las juntas electorales de los municipios del país. En estas dos vertientes, ¿qué opinión tiene el PRM? ¿Cómo ve esos procesos? Sí, mira, lo primero es que con respecto al periodo de apertura de la campaña, la ley de partidos vigente es la 33-18, es muy clara en ese sentido. Estamos actualmente en lo que la ley llama periodo de campaña muerta. Es decir, que no debería haber campaña. Hay que recordar, Federico, que esta ley fue propiciada luego de que la clase política entendiese que el país no podía estar expuesto a una campaña cada 2 años y que no debía estar expuesto en situaciones de proselitismo todo el tiempo. Entonces, esto es lo que estableció la Junta Central Electoral actualmente, con la resolución que rectifica y ratifica lo que es este periodo en que nos encontramos, que es de campaña muerta, y la advertencia que hace la Junta para fines de no promover campañas, pre-campañas presidenciales, es correcto, es correcto. Y por lo tanto, lo que llamo es a los partidos a que cumplamos con las leyes vigentes. Lógicamente, eso no impide ni afecta las actividades institucionales que hacen los partidos, porque los partidos somos entes que formamos parte de la sociedad dominicana, entonces los partidos se reúnen, los partidos toman decisiones, los partidos tienen que ver cómo está su militancia en todo el territorio nacional y hay una serie de programas que se hacen internamente en los partidos que eso no tiene nada que ver con el proselitismo personal o individual de quienes aspiren
a distintas posiciones públicas, electivas. Entonces, me parece correcta la posición de la Junta Central Electoral y en ese sentido, pues nosotros estaremos dando el debido seguimiento a este tema. Con respecto a la... Ahí, en el caso de ese tema, vemos que el PLD está promocionando y activando los precandidatos. ¿Eso se circunscribe a la situación interna de los partidos o a un proselitismo? Yo lo que te digo, el PLD estuvo en el gobierno durante 20 años. El PLD estuvo en el gobierno durante 20 años. Se supone que un partido que ha estado en el gobierno tiene que predicar la aplicación de la ley. Y entonces ellos no pueden pretender que, estando fuera del gobierno, ahora las leyes no se le aplican a ellos. La ley es de aplicación a todos los partidos. Y por lo tanto, nosotros entendemos que no es correcta ni la posición del Partido de Liberación Dominicana sobre ese tema, pero tampoco lo es la actitud que tienen de entender que esta ley no se le aplica a ellos. Y por lo tanto, entiendo que darían una muy mala señal frente a una sociedad, primero, que está cansada del proselitismo. Segundo, que tenemos 1 año y pico con el COVID, que estamos ahora en el proceso de reactivación de la economía nacional y que estamos observando cómo el gobierno está trabajando para justamente reactivar la economía en todos los sentidos, que entonces tengamos un partido que no entiende ahora, el Partido de Liberación Dominicana, que no entiende que la ley se aplica para todos y que el periodo de campaña, va a venir un periodo de campaña, pero ahora mismo estamos en lo que se conoce como el periodo de campaña muerta. Entonces, claro, el PLD puede hacer, como lo hace el PRM, como lo hacen otros partidos, actividades institucionales. Eso está perfectamente admitido y perfectamente consagrado en la Constitución y en la ley, pero no así las campañas internas. Cada cosa tiene su momento. Correcto. En cuanto al proceso de evaluación y elección de los miembros de las juntas municipales electorales. Nosotros valoramos muy positivamente el proceso que hace la Junta Central Electoral de cara a la reestructuración de las juntas municipales electorales. Creemos que lo está haciendo con mucho tiempo de antelación, lo cual es positivo. Entiendo que nosotros vamos a esperar que termine este proceso para determinar y ver en algunos casos donde habrá que hacer algún tipo de revisión o de situación que se ha generado por este proceso. Creemos sí que en adición a la elección de las nuevas juntas electorales municipales, debe hacerse también igualmente con los secretarios de las juntas electorales. Esto así porque la ley de partidos y la ley electoral especifica, y esta es una de las innovaciones que tiene, de que también debe producirse ese proceso de revisión y reestructuración de los secretarios electorales. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando también en ese sentido y esperamos que la Junta pueda, lógicamente, después de hacer la evaluación correspondiente, también acoger este pedimento. ¿Hay un cronograma de cuándo puede ser? Este cronograma de las juntas electorales termina en enero del próximo año. Ya prácticamente al momento en que estamos hablando debe haberse hecho ya más del 50% o el 60% de las juntas electorales del país. Entonces de aquí a enero será el completivo de lo que falta. Y ha sido un muy buen ejercicio y mucha participación de la sociedad civil, lo cual es muy importante. Por otra parte, en el marco del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader, la Junta Central Electoral ha depositado propuestas de reformas que buscan liberarla de la organización de las primarias de los partidos y eliminar el voto preferencial. Quisiéramos saber qué opina el PRM. No, nosotros no hemos tomado una posición sobre estos temas. Ahora, nosotros sí valoramos el hecho de que dentro del diálogo institucional propuesto por el presidente Abinader
ante el Consejo Económico y Social se haya establecido la mesa de trabajo de los temas electorales y que se le haya dado puesto en el cargo a la misma Junta Central Electoral sobre la conducción de esta mesa, que va a perseguir, pues lógicamente, la modificación de la ley de partidos, la modificación de la ley electoral, y yo le agrego, yo, Orlando Jorge, quisiera agregar la situación del Tribunal Superior Electoral para corregir una falla de origen que tiene los aspectos legales relacionados con las apelaciones de las decisiones de la Junta Central Electoral, que en una situación muy impropia, los temas que no incluyen a partidos políticos se recurren ante el Tribunal Superior Administrativo. Nosotros entendemos que eso debemos corregirlo para poner las cosas en su justo lugar y evitar, digamos, una especie de conflicto entre poderes que estamos en condiciones ahora de corregirlo. Estamos hablando que tanto los actos administrativos como las decisiones que incumben en la materia electoral se conozcan en el Tribunal Superior Electoral. Correcto. Y no Correcto. en el administrativo. Correcto. Entiendo que eso debe ser la posición correcta y jurídicamente prevista. Volviendo al plano interno, el PRM se reunió recientemente, la dirección ejecutiva, y paró la campaña interna. Hay varios dirigentes que están apostando a posiciones dirigenciales, entre ellos la presidencia del PRM. ¿Qué usted opina sobre esto? Mira, yo creo que la decisión adoptada ha sido la más correcta, porque es que también nosotros tenemos que entender que los procesos se van a abrir cuando se abra la misma precampaña electoral, que es en el mes de julio del año próximo. Entonces, es lo que disponen los estatutos del partido. Y por lo tanto, tenemos nosotros que también ser un partido que se comporte como un partido que hoy está en el gobierno y que nosotros somos el brazo político ahora del presidente Luis Abinader, y necesita él nuestro respaldo para que la población dominicana pueda entender y comprender aún más desde el punto de vista del PRM el impacto de las decisiones del presidente Abinader en toda la sociedad. Entonces tenemos que convertirnos ahora no solamente en un brazo político, sino también en un partido que se conecte con la sociedad, y estamos trabajando en ese sentido. Entonces yo pienso que de aquí a julio del año próximo nos queda un camino importante para abrazar ese canal que tenemos que tener con la sociedad dominicana. Y eso es lo que entiendo que debemos hacer en los próximos días y meses. Doctor, con usted hay muchos temas que abordar y que se quedan en el tintero por razones de tiempo y espacio. Esferas de Poder va a tener que extenderle otra invitación para seguir ampliando con muchos otros temas que se nos quedaron por tocar. Pero sin embargo, agradecemos que usted edifique al país acerca de su gestión en el Ministerio de Medio Ambiente y también en la política, en el caso, en su potestad de delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, el doctor Orlando Jorge Mera. Proseguimos con nuestro contenido.